Medición de presión venosa central. La presión venosa central se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha y la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, volemia, estado de la bomba muscular cardíaca y el tono muscular. La medición de la presión venosa central consiste en hacer una medición de estas cavidades a través de un catéter, expresado en centímetros de agua. Los valores normales son de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha y de 6 a 12 centímetros de agua en vena cava. Unos valores por debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la volemia y la necesidad de administrar líquidos, mientras que unos valores por encima de lo normal nos indicarían un aumento de la volemia. Los objetivos de la medición de la presión venosa central son valorar la tolerancia del paciente a la sobrecarga del volumen, determinar la volemia del paciente y con esto evaluar el estado hemodinámico del corazón, así como la detección de anomalías cardíacas y alteraciones de la volemia. Sus indicaciones están dadas para el abordaje diagnóstico de neumotórax y taponamiento cardíaco en estados de hipovolemia e hipervolemia, así como en la monitorización de administración de líquidos. Los materiales requeridos para la medición de la presión venosa central son 1. Una vía central teniendo en cuenta las partes de ella que la conforman. 2. Un manómetro o regla para la medición de la presión venosa central. 3. Un sistema de gotero. 4. Una solución fisiológica al 0.9%. 5. Un soporte de suero y por último una llave de 3 pasos. Los requisitos a tomar en cuenta antes de realizar el procedimiento son 1. Identificación del paciente. 2. Informar al paciente del procedimiento a realizar. 3. Colocar al paciente en una posición adecuada, en este caso en decúbito supino. 4. Colocar el manómetro de manera que el punto cero coincida con la línea media axilar que corresponde con la aurícula derecha. Disponer de un catéter canalizado de la vena basílica o yugular externa hacia la vena cava o aurícula derecha. El equipo de la presión venosa central deberá estar conectado al suero fisiológico y una vez purgado se conectará al catéter central, de forma que la llave de 3 pasos de la base del manómetro permite el paso del suero fisiológico hacia el catéter, manteniendo de esta forma una vía permeable. Y por último, un correcto lavado de manos y colocación de guantes. La técnica para la punción y canalización de la subclavia, en donde existen varias vías de abordaje, tanto supra como infraclavicular para esta vena. Sin embargo, la más ampliada es la infraclavicular. A continuación, se va a describir la técnica. 1. Identificar los puntos anatómicos de referencia, pudiendo abordar mediante la vena subclavia. 2. Anestesiar la zona. Infiltración con anestésico local con lidocaína al 1%. 3. Punción y canalización. Se realiza a nivel de la unión del tercio medio con el tercio interno de la clavícula y aproximadamente 1 centímetro por debajo de esta. 4. Inserción de la guía. Una vez localizada la vena, se procede a la introducción de una guía metálica por la luz de la dicha aguja. 5. Retirar la aguja de punción. Debe realizarse con cuidado de no sacar la guía metálica. 6. Dilatación del trayecto. Se introduce a través de una guía un dilatador que se retirará posteriormente. 11. Inserción del catéter. Introducir el catéter a través de la guía metálica avanzando unos 15 a 20 centímetros en el adulto. 8. Comprobar la correcta canalización. Conectar al equipo de perfusión. El goteo pulsátil indicará que el catéter está en ventrículo. 9. Fijación del catéter. Para poder realizar la medición de la presión venosa central, se requiere tener al paciente con el catéter ya colocado en posición en decúbito supino. Se debe verificar que estén bien colocados los materiales para el adecuado paso de líquidos, y así se dé el paso hacia el venotonómetro. Este catéter
Debe estar colocado hacia la altura de la aurícula derecha o la vena subclavia. Posteriormente, se debe poner la regleta del venotonómetro a la altura de la línea media axilar. Esta debe estar colocada a nivel de 0, ya que si no es colocada a esa altura, puede conducir a la lectura errónea. Posteriormente, se deben cerrar todas las llaves que den paso a medicamentos. Y se debe dejar abierta la que dé paso a la medición de la presión. Cuando empiece a descender la solución, se dará el valor de la presión venosa central. Donde el valor normal es de 6 a 12 centímetros de agua si es colocado en la vena cava superior y de 0 a 5 si es colocado en la aurícula derecha. Cuando la solución queda estática, este será el valor de la presión venosa central, donde se debe tomar en cuenta el valor a la presión a la expiración. Interpretación. Un aumento de la presión venosa central puede estar dado por 1. Un aumento del retorno venoso debido a estados que causen hipervolemia. 2. Por una función cardíaca deprimida. 3. Por taponamiento cardíaco. 4. Hipertensión pulmonar. 5. Una presión positiva al final de la expiración o bien una vasoconstricción. En cuanto a la disminución de la presión venosa central, puede estar dado por 1. Una reducción del retorno venoso debido a estados que causen hipovolemia, o bien por pérdida del tono vascular por vasodilatación, como es en el caso de la sepsis.